Buenos días, aprendices. Continuando con el movimiento de una partícula, ya una partícula cargada en un campo magnético, B, vamos a calcular el radio de la trayectoria cuando la partícula entra en dirección perpendicular al campo magnético. Dice el problema, un electrón que se mueve con una velocidad, nos dan el vector velocidad, en la dirección del eje X, en la dirección positiva del eje X, este es nuestro vector velocidad, entra en una región en la que existe un campo magnético uniforme, B, nos dan también el vector, menos 1,2 J, es decir, en la dirección negativa del eje Y, este es el campo, digamos, el campo magnético ese sería el campo magnético en esa región. Y vemos que el vector velocidad y el campo magnético tienen direcciones perpendiculares. Tenemos que calcular el radio de la trayectoria que describirá este electrón, esta partícula negativa que entra en ese campo. Ya hemos visto en los problemas anteriores que al entrar perpendicularmente con una velocidad perpendicular a la dirección del campo, la trayectoria va a ser circular con un cierto radio. Esta fuerza es una fuerza centrípeta y por lo tanto la podemos escribir como masa de la partícula por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado, la velocidad de la partícula, partido por el radio de la trayectoria. Pero a su vez, esta fuerza es la fuerza de Lorentz, que nosotros sabemos que es el producto vectorial de los vectores v y b, es decir, velocidad de la partícula y campo, y multiplicado por la carga de la partícula. En este caso, como la trayectoria de la partícula es perpendicular, es decir, estos dos vectores son perpendiculares, v y b son perpendiculares, el módulo de esta fuerza es el módulo de los vectores v y b multiplicado por el seno de 90 grados, porque son perpendiculares, seno de 90, y seno de 90 es 1, por lo tanto, ¿cuánto vale esta fuerza? Q por v y por b, los módulos de esos vectores. Y puesto que están dirigidos en las direcciones de los ejes, pues los módulos son directamente 4 por 10 a la 4, en el caso de la velocidad, y en este caso, en valor absoluto, 1,2 J. Y de aquí podríamos obtener, despejando, el radio de la trayectoria de esa partícula. Repasamos los esquemas, digamos que entra nuestro vector, o sea, nuestro electrón a este campo, el campo va dirigido hacia abajo, y entonces, regla de la mano derecha, desde V hacia B, si os dais cuenta, la fuerza entraría en el plano de la pizarra, pero como es una partícula negativa, pues es justo al contrario, por eso lo he puesto como un puntito. Es un vector saliendo de la pizarra. Esta sería la fuerza que va a experimentar esa partícula. Por lo tanto, ¿qué trayectoria va a tener? Pues de esta trayectoria inicial que tenía, se va a desviar hacia aquí y va a tener esta trayectoria. Aquí lo hemos dibujado de otra manera para que lo veáis. Tenemos aquí nuestro vector B, nuestro vector V y la fuerza sería este que sale de la pizarra, en este caso lo hemos dibujado hacia arriba, eje Z, en el sentido positivo del eje Z. Visto no desde arriba, sino en plano para que lo veáis, aquí tendríamos nuestro vector campo saliendo, hemos dibujado estos puntitos, saliendo, el campo sería hasta aquí. Si nuestro electrón entra con esa velocidad, desde V hacia el campo, mi pulgar apunta hacia abajo, pero hemos quedado que como es una partícula negativa, el sentido de la fuerza es al contrario, por lo tanto, hacia allá. Y entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria? Pues va a desviar esta trayectoria que lleva inicialmente la partícula, que nos la indica este vector velocidad, la va a desviar hacia acá. Por lo tanto, esto va a ser... Estos son los vectores de velocidad nuevos, porque los va a cambiar. Esta fuerza va a cambiar el vector, va a producir un momento y va a cambiar el vector velocidad. Y el radio de la trayectoria, pues este será el radio de la trayectoria, que es lo que estamos calculando. Si despejamos aquí, esta V se va con este cuadrado de la V y nos queda que M por V, pasamos el radio hacia acá, y Q por V dividiendo en este sentido, Q por B, y entonces el radio va a tener ese valor.
como conocemos todos los datos, porque es un electrón, sabemos. Vamos a ver. La masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Voy a poner aquí. Masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad que lleva, su módulo, 4 por 10 a la 4 metros partido segundo. Y dividido por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y por el campo, que en módulo es 1,2 teslas. Y esto nos va a dar el radio R de la trayectoria, que es igual a 1,9 por 10 a la menos 7 metros. Este es el valor del radio de esa trayectoria, 1,2 por 10 a la menos 7 metros. Como vemos es muy pequeño, se trata de un electrón. Y con eso terminamos el ejercicio.